Hola, historiadores en acción. Aquí la Academia de Historia, lista para acompañarte en este viaje. Prepárate porque te traeremos los mejores videos de repaso para las pruebas nacionales en estudios sociales. Además, tendrás prácticas para que te luzcas y demuestres tu nivel. Así que ya sabes, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas de ninguno de nuestros videos de repaso. Recuerda, la historia no solo se cuenta, se vive y juntos la vamos a conquistar. Crisis del Estado liberal en Costa Rica. El impacto de las causas internas y externas que provocaron la crisis de la primera mitad del siglo XX en la vida de los trabajadores y el Estado costarricense entre los años 1900 y 1950 fue significativo, generando profundas transformaciones sociales, económicas y políticas. A continuación, se detallan los principales efectos sobre ambos sectores. Consecuencias socioeconómicas de la crisis de la Primera Guerra Mundial en Costa Rica. Aunque Costa Rica no participó directamente en el conflicto, esta guerra nos afectó en la economía, debido a la interrupción del comercio internacional. Cierre de mercados extranjeros. Esto generó una disminución de las exportaciones e importaciones del país y esto se traduce en menos exportación, igual menos cosecha, igual menos trabajadores con salario. También se da el acaparamiento y la especulación. Los productos importados que venían de Europa disminuyen y los pocos existentes aumentan su costo, por lo que se da la especulación de precios muy elevados, aduciendo que ya no iban a haber más y que ya nunca más se iban a traer. Disminución de los precios del banano y el café. Los europeos no están en la necesidad de comprar productos agrícolas, por lo que reducen el precio de su compra. Un aumento en el desempleo. Al disminuir el consumo por la guerra, las potencias compran menos, la producción agroexportadora se reduce, generando una reducción de los ingresos de los trabajadores, hasta llegar al desempleo, porque no ocupan mucha mano de obra. Y por último, el Estado vio reducidos sus niveles de ingreso. Se vende menos, se cobran menos impuestos. Consecuencias económicas en Costa Rica por la crisis del 29 y la depresión de los años 30. La Gran Depresión tuvo un impacto devastador en Costa Rica, ya que el país dependía fuertemente de las exportaciones de café y banano. Como la demanda de estos productos se redujo drásticamente, provocó desempleo y pobreza. El gobierno tuvo dificultades para financiar proyectos sociales y mantener el bienestar de la población. Las características son que abandonó el patrón oro. El colón perdió la mitad de su valor con respecto a los años anteriores a la crisis, ante la caída de las exportaciones. La contracción de los mercados internacionales produjo una disminución en el consumo, que afectó las exportaciones de café y banano. La disminución de las rentas percibidas por el Estado. Al reducirse esas exportaciones y las importaciones, el Estado dejó de percibir dineros por el cobro de los impuestos. Esto recuerdan los aranceles en los puertos. Los ingresos fiscales disminuyeron. Entre 1929 y 1935 el déficit fiscal creció 2,7 millones de colones cada año, lo que desequilibra la balanza de pagos de la deuda externa e interna. Y para cumplir con los pagos de la deuda externa, los bancos del extranjero, el Estado se endeudó internamente y se declaró en moratoria, es decir, no se iba a pagar a sí mismo. Algo así como, vamos a usar la plata para pagar el agua y la luz, pero vamos a pagar el recibo del teléfono celular. Obviamente, al final siempre va a hacer falta el dinero. Y por último, la quiebra de varios negocios. Al haber pocos compradores, muchos negocios cerraron, lo que generó más desempleo, y esto a su vez aumentó el problema económico de esos años.
Consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial para Costa Rica. Aunque Costa Rica tampoco participó directamente en este conflicto, la guerra volvió a interrumpir los canales comerciales con Europa y otras naciones, y esto agravó las dificultades económicas. El impacto político fue que el gobierno de Costa Rica apoyó a los aliados y rompió relaciones diplomáticas con las potencias del eje. Se experimentan serios problemas con el comercio exterior. Las exportaciones de café y banano, otra vez, continúan como en las dos crisis anteriores, demostrando nuestra dependencia a ellos, pero Costa Rica no controlaba el precio, mucho menos en momentos de crisis. Se presentan problemas sociales como desempleo, falta de vivienda y acceso a la salud. En un contexto de crecimiento demográfico, es decir, la población de Costa Rica aumentaba, la carencia de los ingresos para el Estado le generaba presión porque no podía dar los servicios y estos aumentaban y también lo hacía la pobreza. Hubo persecución y destrucción de los bienes alemanes, italianos, japoneses y españoles. Bueno, recuerden que Calderón no era bien visto por Estados Unidos porque se había unido a los comunistas para obtener su apoyo en las reformas sociales. Así que con la guerra Calderón aprovechó esta coyuntura para congraciarse con papi Estados Unidos. Hasta le declaramos la guerra a la Alemania nazi. Se promulgaron las reformas sociales, que ya mencionamos anteriormente, gracias al apoyo de la Iglesia y de los comunistas, que las tenían como algo positivo. Se manifestó la presencia del pensamiento de izquierda. Bueno, en Costa Rica hay una activa participación del Partido Comunista durante este momento y está liderado por Manuel Mora desde 1931. En la huelga bananera del 34 se logró observar su fuerte apoyo. Y por último, se acentúa el modelo de desarrollo hacia adentro. Se trató para la protección de la producción interna del país, pero fue muy débil, no había un interés político real y entonces las condiciones fueron muy sencillas y todo esto generó crisis económica. Factores sociales. ¿Qué provocó la crisis económica en la primera mitad del siglo XX? Pues bien, desigualdad social. Durante la primera mitad del siglo XX, Costa Rica seguía siendo una sociedad agraria. Dependíamos del café y del banano principalmente, y las diferencias entre las clases sociales eran profundas. Distinguíamos a una persona sin dinero de un rico. La mayoría de la población vivía en zonas rurales y carecían de acceso a servicios básicos como educación y salud. Pero se van a generar movimientos sindicales. La crisis económica y la desigualdad social propiciaron el surgimiento de movimientos sindicales y demandas de mejoras condiciones laborales. Esto fue particularmente evidente en las plantaciones bananeras, donde los trabajadores lucharon por los derechos laborales como salarios justos y mejoras en sus condiciones de trabajo. La migración rural a la parte urbana. La crisis de la agricultura debido a la Gran Depresión y la baja venta de café y banano provocó la migración hacia la ciudad en busca de mejores condiciones, lo que se intensificó. La urbanización. Estas ciudades crecieron y crearon nuevos desafíos en términos de empleo y servicios, generando dos problemas nuevos. Uno, en las zonas urbanas, pues se da la presión de los servicios, y dos, en las zonas rurales, por la falta de mano de obra. En el área política, el descontento social anterior creó una mayor inestabilidad política que dificultaba la capacidad del gobierno para implementar medidas económicas eficaces al gusto de todos. Los gobiernos liberales y su oposición. Bueno, la primera mitad del siglo XX estuvo marcada por la influencia de gobiernos liberales que favorecieron políticas proempresariales.
y de apertura económica. Sin embargo, estos gobiernos fueron desafiados por movimientos populares y políticos de izquierda que demandaban reformas sociales, incluyendo derechos laborales y mejoras en la educación. También vamos a tener la formación del Partido Comunista en el año 31. Se fundó después va a ser llamado Vanguardia Popular, que impulsa la lucha por los derechos de la clase trabajadora. Su influencia creció en las décadas de los 30 y 40, enfrentando a los sectores conservadores del país. Y por último, las reformas sociales, esto ya en la década de los 40. Bajo la influencia de la figura de Rafael Ángel Calderón Guardia, Costa Rica comienza a implementar políticas de bienestar social, incluyendo la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en Salud y la creación de la Universidad de Costa Rica en Educación, que marcó el inicio o marcará el inicio de un Estado benefactor más adelante. Área económica. Costa Rica tenía una economía basada principalmente en la exportación de café y banano, como hemos reiterado anteriormente. Esta dependencia de un solo sector productivo deja al país vulnerable a los cambios en los precios internacionales, y obviamente lo vimos muy fuerte. Dependencia de ese monocultivo. Costa Rica basó su economía en los dos productos, café y banano, y esta dependencia del monocultivo hacía al país vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional y a las crisis globales, pues nosotros no éramos los que poníamos los precios, eran las grandes potencias. Desarrollo de la infraestructura. A pesar de la crisis, el país realizó esfuerzos por mejorar la infraestructura, especialmente en el transporte, con el objetivo de facilitar las exportaciones de los productos. Sin embargo, estas mejoras fueron lentas y concentradas en áreas más productivas, dejando relegadas a otras regiones del país. El papel de las compañías extranjeras, principalmente la United Fruit Company. Esta empresa tenía gran influencia en la economía costarricense, controlando grandes extensiones de tierra y determinando el curso de la producción bananera. Esto generó tensiones entre los trabajadores y el gobierno, debido a las condiciones de trabajo y la concentración de poder en manos extranjeras.
páusalo, cópialo, escríbelo y apréndelo, ¿verdad? Para que trates de ir bien a la prueba estandarizada de estudios sociales.